JavaScript es un lenguaje de programación que nos permite implementar funciones para página web. Es un lenguaje de mucha ayuda, ya que cuando nosotros nos quedamos en algún sitio web mirando información, ya sea de un tema en específico o simplemente viendo redes sociales, nos ayuda mucho a mostrar actualizaciones de contenido, nos ayuda a mostrar mapas interactivos, nos ayuda a acceder a animaciones ya sean 2D o 3D, desplazamiento del texto y hasta reproductor de video y audio. Como vemos, JavaScript en el mundo web es de los lenguajes más importantes de la misma manera como lo es HTML y CSS. Y la maravilla que nosotros encontramos en JavaScript es lo que podemos lograr con tan pocas líneas de código. En JavaScript debemos tomar en cuenta que todas las funciones son de primera clase. Sin embargo, creo que nos estamos adelantando demasiado en JavaScript. Antes de nada, ¿funciones? ¿Primera clase? Antes de abordar de manera general JavaScript, es necesario explicar un poco sobre el paradigma funcional. Los lenguajes puramente funcionales son los que operan únicamente con funciones matemáticas, funciones que devuelven un solo valor, dada una lista de parámetros que nos permite el llamado de asignaciones globales. Un programa es una llamada a una función. El paradigma funcional se basa más que nada en funciones matemáticas, es por así decirlo la base del diseño más importante. De igual manera, este paradigma se caracteriza por tres cosas: la recursión, funciones como datos primitivos y un uso de listas. Ya teniendo todo esto en cuenta, tenemos una visión más general acerca del paradigma funcional y cómo es que funciona. Ahora volvemos donde empezamos. JavaScript sabemos que es un lenguaje de secuencias de comandos que nos permite crear contenido de actualización dinámica, controlar la multimedia, animar imágenes y prácticamente todo lo demás. Profundicemos un poco más el tema. ¿Qué se puede hacer realmente con JavaScript? Bueno, JavaScript nos apoya con las siguientes características: almacenar varios valores que nos son útiles dentro de variables, operaciones sobre cadenas, y nos ayuda a ejecutar códigos en respuesta a ciertos clics o eventos que nosotros hacemos en las páginas web o en redes sociales. Sin embargo, esas tres características son magníficas, pero no son ni de cerca lo que llegan a ser los famosos API, que son interfaces de programación de aplicaciones, interfaces que nos harán tener ventajas al momento de utilizar nuestro código. Definamos un poco los API. Los API son un conjunto de bloques de construcción de código que nos permite a nosotros implementar programas de manera sencilla. Pongamos la siguiente analogía: es mucho más fácil para nosotros comprar juguetes Lego con la forma de la Estrella de la Muerte, con sus manuales y sus piezas ya diseñadas, a empezar desde cero y crear nosotros nuestras propias piezas. Eso es algo totalmente complicado. Esto es la ventaja que nos ofrece los API. Y ahora bien, los API están caracterizados por tres: Document Object Mode, que nos ayuda de cierta forma a modificar diseños o estilos de nuestras páginas; geolocalización, como su nombre lo dice, nos ayuda a localizarnos en la Tierra; animadores, nos ayuda a animar objetos 2D o 3D en alguna diapositiva, en alguna página web o totalmente de ese estilo; audio y video, nos permite crear contenido realmente asombroso, ya sea multimedia o de audio, desde tomar el audio de nuestra computadora o nuestro video desde nuestra cámara y plasmarlo en la página web. Pero bien, ¿qué está haciendo JavaScript en nuestra página? Un uso muy común de JavaScript es modificar dinámicamente HTML o CSS para que podamos actualizar una interfaz de usuario, y para eso nos apoyaremos de los API, específicamente de DOM, de Document Object Mode. Entonces, cuando nosotros cargamos una página web, se está ejecutando nuestro código, y para eso utilizamos nuestra estrategia de carga scripts, que son las siguientes: seguridad del navegador, orden de ejecución de Java y un código interpretado. Definamos cada etapa de la estrategia de carga de scripts. Para empezar, ¿qué es la seguridad del navegador? Bueno, cada pestaña del navegador tiene su propio depósito por separado para ejecutarse. Es decir, cada código que una página web tiene es totalmente distinto a lo que nosotros estamos viendo de otras páginas. En la mayoría de los casos, el código de cada pestaña se ejecuta de forma completamente independiente.
y el código de una pestaña no puede afectar el código de otra pestaña o de otro sitio web. Esto es lo que nos ayuda realmente a que no nos puedan comenzar a escribir código para robar información de otros sitios web y otras cosas pues que nos podrían afectar. Ahora bien, ¿qué es el orden de ejecución de JavaScript? Bueno, cuando el navegador encuentra un bloque de JavaScript, lo ejecuta en orden, de arriba hacia abajo. Esto significa que debemos tener cuidado cómo se colocan el código, cómo se colocan los bloques. Entonces, al tener una idea de cómo empieza a obtener las funciones, debemos tener en cuenta cómo insertar cada uno de esos párrafos para actualizar la pantalla. Y el tercero, código interpretado versus compilado. Bueno, aquí realmente los términos interpretados y compilados se refieren más en el contexto de la programación. La diferencia de cada uno de estos es que los lenguajes interpretados, como JavaScript, que es de arriba hacia abajo y el código se devuelve inmediatamente. No tienes que transformar un código al lenguaje de máquina, no. El código se recibe en su forma de texto amigable para el programador, nada más. A comparación de los compilados, que estos se transforman a código máquina antes de ser ejecutados. Como sabemos, JavaScript es un lenguaje de programación de interpretación ligero. El navegador web recibe en su forma de texto original y ejecuta el script a partir de ahí, de arriba hacia abajo. Y utilizan una técnica llamada compilación en tiempo real, que mejora completamente el rendimiento y se compila en un formato binario mucho más rápido. Código del lado de servidor versus del lado de cliente. ¿Qué es el código del lado de servidor versus lado de cliente? Bueno, esto es donde se ejecuta. Es decir, si estamos hablando de un código del lado del cliente, se ejecuta en la computadora del usuario. La página se descarga, luego se ejecuta y se muestra a través del navegador. Y el contrario del código del lado del servidor. Se ejecuta en el servidor y los resultados se descargan y se muestran en el navegador. Por ejemplo, del lado del servidor, unos lenguajes de programación incluye PHP, Python, Ruby, etc. JavaScript también se puede utilizar como lenguaje del lado del servidor. Hay un sitio web muy popular que es Node.js. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos concluir sobre JavaScript? Muy bien, JavaScript, como sabemos, es un lenguaje de programación de forma sencilla, que tiene demasiadas herramientas que nos puede apoyar en muchas situaciones respecto a al diseño, respecto a la estética de nuestro programa, y que también podemos usarlo de manera muy fácil. Hay que saber acostumbrarnos al programa. ¿Y qué tipo de cosas podemos hacer con este? Como vemos, puede parecer un poco abrumador al momento de querer implementar nuestros códigos. Pero lo que tratamos de empezar a hacer es entender la teoría antes de querer adentrarnos a los códigos, antes de meternos de lleno a la programación en este caso, ya que una cosa es entenderlo y otra cosa es hacerlo. Y los primeros pasos para que nosotros podamos lograr cómo se realizan los programas de JavaScript es saber cómo funciona, cuál es su filosofía del programa y qué vamos a implementar con esto, cuáles son las herramientas que JavaScript nos proporciona, qué podemos hacer. Como vemos, tenemos el apoyo del servicio web, apoyo que de muchas maneras podemos usarlo, ya sea multimedia, como decimos, multimedia, editor de texto. Podemos crear incluso un Word 2 o cosas de ese estilo que lo vemos de forma que nos puede maravillar tantas cosas que nos ofrece. Pero para eso hay que empezar por la filosofía del lenguaje de programación.